A propósito de la muerte del Papa Francisco, estos documentales y películas que pueden ver. Nos levantamos este lunes con la noticia de la muerte del Papa Francisco y esta noticia va a ser una de las más importantes de este año, no solamente porque significa la elección de un nuevo papa, sino también el fin de la era de uno de los papas más progresistas que ha visto la Iglesia Católica. Y incluso si no eres una persona muy religiosa o un católico devoto, es posible que quieras empaparte un poco más con lo que va a ocurrir, con la historia del Papa que acabó de fallecer y cuáles son las posibles implicaciones que tiene la llegada de un nuevo Papa. Y para esto hemos preparado una selección de películas y documentales que puedes ver en servicios de streaming. Y elegimos servicios de streaming por varias razones. Primero, porque implica que si no tienes uno, ahorita que básicamente cada servicio de streaming está costando más de lo que costaba antes tener cable, implica que vas a poder ver uno o dos documentales mínimo. No todos están en la misma plataforma e intentamos entregar uno para cada plataforma que se encuentra disponible. Dos, es importante tener diferentes perspectivas y la selección que hemos escogido viene desde películas de ficción hasta documentales, hasta relatos que no tienen necesariamente que ver con el Papa Francisco, pero sí entregan una visión un poco más importante sobre cómo funciona el tema de la elección de un nuevo Papa. Así que esta es nuestra selección de películas y documentales para que ustedes vean. Comencemos con una de las opciones más interesantes y se trata de la película de los dos papas o The Two Popes, que está disponible a través de Netflix. La cinta es una versión ficcionalizada de varios de los eventos que ocurrieron entre la relación del Papa Francisco y el Papa Benedicto, que fue su predecesor. Y la historia es interesante porque tiene varios puntos históricos de interés en su mira. Tiene primero la elección del Papa Benedicto y cómo cuando él fue elegido, Francisco fue la segunda opción más votada. Y luego, años después, nos entrega esta historia en la cual, en medio de los escándalos por las filtraciones del Vaticano, en medio de toda la crisis y el debate por las filtraciones del Vaticano, el Papa Francisco presenta su carta de renuncia con la intención de básicamente abandonar el oficio. Esto básicamente pocos meses antes de que el Papa Benedicto comience a anunciar su retiro como Papa. Y es una cinta interesante por varias razones. Primero, porque presenta un poco de todo este panorama de cómo realmente se terminó eligiendo a Francisco en una época muy importante para la Iglesia Católica, que fue en medio de toda esta crisis de identidad, y cómo Francisco en cierta manera terminó siendo una figura que ayudó mucho a suavizar estos golpes que durante años había recibido la Iglesia Católica, sobre todo con la suerte de escándalos que llegaron a la puerta de él. Pero también es interesante porque nos presenta precisamente un poco el antecedente de cómo es que él termina llegando a esta posición y a quién terminó reemplazando. Es una cinta que, si bien ficcionaliza muchos de los elementos más importantes de la relación entre estos dos hombres, nos entrega por lo menos una visión de por qué fue importante la llegada de Francisco en el momento en el cual llegó, y obviamente cuenta con actores de primer nivel que se encargan de elevar la historia y la cinta a una posición en la cual merece ser vista. Y ahora continuamos con un documental bastante interesante que se llama Amén, Francisco Responde. Y es un documental muy interesante, se encuentra en Disney Plus, porque a diferencia de otras series de este tipo, lo que pone básicamente es al Papa a tener una conversación con diferentes jóvenes, edades entre 20 y 25 años, de diferentes temas bastante polémicos, curiosos o importantes. Hay varios detalles importantes sobre el documental. Primero, se trata de que la conversación que tiene el Papa es con jóvenes de países de habla española. Esto incluye, entre otras cosas, por ejemplo, a Colombia, lo cual nos da un poco de protagonismo dentro del documental, pero también porque, como mencionamos antes, Francisco fue conocido por ser uno de los papas más progresistas, por lo menos en tiempos modernos. Y en el documental los jóvenes le preguntan sobre temas como, por ejemplo, es el aborto, como por ejemplo es el matrimonio entre personas del mismo sexo, como por ejemplo es la inclusión de las mujeres dentro del oficio. Hay temas bastante interesantes que estos jóvenes se animan a preguntarle a él y cuya opinión nos da una mirada sobre
Básicamente porque Francisco llegó a ser considerado como, primero, como mencionamos antes, uno de los papas más progresistas modernos, pero además también porque en muchas ocasiones este tipo de opiniones lo pusieron en contra de incluso algunos miembros del mismo clero. Es un documental interesante precisamente porque nos presenta un diálogo entre él y uno de los públicos que durante muchos años ha sido para la Iglesia Católica el más difícil de poder atraer, que es el de los jóvenes. Pero si están buscando un documental un poco más cercano a lo que usualmente suele ser un documental, que es básicamente una historia que se encarga de entregar los detalles históricos, que se encarga de mostrar documentos, entrevistas variadas, la recomendación viene a ser El Papa Francisco, un hombre de palabra. Es un documental que se encuentra disponible a través de Max y, como mencionamos antes, es un documental en el mejor sentido de la palabra. Se encarga de explorar la historia de Francisco desde sus inicios en Argentina, cómo se terminó internacionalizando por el oficio, cuáles fueron los primeros roles que asumió dentro del Vaticano, cómo se llegó a convertir en una de las figuras más importantes de la Iglesia, cuál fue su acercamiento precisamente frente a las diferentes épocas de cada papa y cómo eventualmente llegó a ser considerado como el candidato, uno de los candidatos más importantes para asumir la posición. Y es un documental interesante porque nos permite a nosotros entender un poco más de nuevo, cómo fue que este hombre de Argentina terminó convirtiéndose literalmente en no solamente el primer papa de Latinoamérica, sino además en una de las figuras más importantes de la última década y una de las que más ha generado cambios dentro de la Iglesia. Y tenemos una recomendación que ya pasamos del documental al 100% de la ficción, que es Cónclave. Y esta película puede parecer obvia, pero primero hay que aprovechar el hecho que se encuentre en Prime Video, no sabemos por cuánto tiempo. Y segundo, creo que es relevante entender bien qué tan importante viene a ser la elección del nuevo Papa. Entonces, para aquellos que no tengan muy claro, Cónclave es una película de ficción que tiene como básicamente centro la historia de qué es lo que ocurre cuando un papa muere. La historia tiene como protagonista a el sacerdote que es el encargado de organizar y de dirigir la elección del nuevo papa. Él básicamente se encuentra en medio de esta guerra pseudopolítica con varios bandos intentando afectar cuál va a ser la elección del próximo papa, mientras que se comienzan a descubrir nuevos secretos sobre la vida de él y sobre las razones de su muerte y sobre precisamente cuál viene a ser el rol de esta nueva persona que va a asumir. Y Cónclave es importante por varios motivos. Primero, porque para las personas que no pueden tener muy claro cómo funciona muy bien el mecanismo de elección del nuevo papa, entrega varios elementos que son no solamente históricos, sino que son bastante cercanos a la realidad, desde el momento en el cual se reúnen los papas hasta los protocolos literalmente de puertas cerradas en los cuales se tienen estas conversaciones, la famosa salida del humo blanco desde la chimenea, todo este tipo de elementos que ya son un poco más de la ceremonia que tiene la elección del nuevo papa. Pero también porque, si somos honestos, la elección del nuevo papa puede ser una de las cosas más importantes que ocurran este año dependiendo de quién se ha elegido. Como mencionamos antes, Francisco fue conocido como uno de los papas más progresistas y esto viene a ser muy relevante ahorita que muchos países están comenzando a dar la vuelta y tomar la elección de tener presidentes un poco más en la línea conservadora, como por ejemplo los Estados Unidos. Y esto va a ser muy importante porque, por ejemplo, Francisco se encargó de criticar en varias ocasiones diferentes decisiones tomadas por el presidente Trump, siendo, por ejemplo, uno de sus discursos más recientes un llamado a que se miraran si las políticas de expulsión de migrantes que estaba tomando este país podían ser consideradas humanas o cristianas. Y si se llegara a escoger un papa que se encuentre en el lado un poco más de conservador de la Iglesia, primero significaría un cambio de rumbo bastante importante para la Iglesia considerando lo que se ha hecho en los últimos años, y segundo, también le daría a este tipo de países un aliado clave para poder seguir compartiendo muchas de sus ideas o seguir reforzando muchas de sus básicamente fuentes de poder que tienen, que es las personas. Entonces, Cónclave puede parecer una película que pueda ser subestimada por el hecho de que sea ficción, pero créanme que el entender cómo funciona la política dentro de la elección del Papa y entender qué tan importante puede llegar a ser no solamente para el Vaticano, para las personas que van a la iglesia cada domingo, sino para el resto del mundo, es algo que esta película entrega muy bien. ¿Hay alguna película que nosotros hayamos olvidado mencionar y que ustedes crean que debería estar en esta lista?
Los leemos en los comentarios y recuerden que si les gusta este tipo de contenido pueden suscribirse, activar la casilla de notificaciones y nos vemos en la próxima. Hasta luego.